Muy buenas, ¿qué tal? Presentamos bueno, pues uno de los temas también que tienen que ver en este caso con la actualidad aragonesa y que pasan por la Ley de Vivienda. Fíjense, hace tan solo unos días conocíamos que el consejero Soro, el Departamento de Vertebración del Territorio, anunciaba más de 21 millones, en este caso dedicados a la compra de viviendas para alquiler público. Queremos hablar de esta cuestión y hacer también una introspectiva, ¿no?, de cómo está la situación de la vivienda en nuestra comunidad autónoma, y para ello hemos invitado a los estudios a la directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Verónica Villagrasa. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué Bienvenida. tal? Muchas gracias. Bien, pues lo primero de todo, ahora hablaremos de esos 21 millones, pero yo creo que hay que analizar un poquito, ¿no?, y poner también en situación al espectador, al oyente. ¿Falta vivienda pública en la comunidad autónoma? ¿Qué es lo que les ha llevado un poquito a remodelar, ¿no?, esta norma? Falta vivienda pública, es así. Hace falta y es necesario incrementar el parque público, porque venimos de unos antecedentes donde la política de vivienda iba encaminada a vivienda protegida para adquirir, para compra, que está bien porque eso permitió que muchas familias de, pues bueno, clase media, media baja, pudieran acceder a una vivienda y les proporcionaran una estabilidad, pero también provocó que no hubiera inversión en vivienda de alquiler y en vivienda pública de alquiler. Y esto hace que cuando una familia necesita una vivienda, por el motivo que sea, para un nuevo proyecto de vida o porque por lo que sea han perdido la vivienda anterior, no hay suficiente parque público para dar respuesta a esas necesidades. Y ahora es donde hay que centrarse, hay que dejar a un lado la vivienda protegida, el fomento de vivienda protegida con carácter público, y debemos centrarnos en el fomento de vivienda pública dirigida fundamentalmente al alquiler. ¿Qué es lo que está haciendo o tiene planteado, ¿no?, hacer también el Gobierno de Aragón en este sentido, con la vivienda? Pues en estos últimos años lo que hemos estado haciendo es reconducir esas líneas que nos marcan Madrid, pensando en otras comunidades autónomas con otras necesidades, como pueden ser Cataluña o la Comunidad Valenciana o Baleares, que bueno, todos necesitamos vivienda, pero con unas características, una casuística diferente. Nosotros aquí lo que hacemos es adaptar esas líneas a las necesidades de nuestro territorio, con actuaciones importantes, como sucede en Zaragoza, por ejemplo, que sí que necesitan actuaciones tipo Pirineos, 336 viviendas, por ejemplo, pero también con actuaciones muy importantes que no por ser de un tamaño menor dejan de tener relevancia. Y aquí podemos estar hablando de la rehabilitación de vivienda municipal en pequeños municipios que se desarrolla a través del Fondo de Cohesión, la adquisición de vivienda por parte de ayuntamientos también, y una cuestión que ha venido incentivada, movida un poco también con la llegada de los fondos europeos, la promoción de vivienda, de parque público para alquiler social o alquiler asequible en todos los ayuntamientos que nos lo han solicitado. Esto sí que lo podemos decir, se lanzó una consulta previa y los diferentes ayuntamientos, todos los que quisieron, todos, nos presentaron sus proyectos, y a todos los ayuntamientos que presentaron proyecto se les ofreció acceder a esa subvención. Habrá algunos que llegarán al final y podrán ejecutar, otros que se quedarán en el camino y podremos retomar para algunos que lo presentaron pues después del plazo. En ese paradigma podemos encontrarnos aproximadamente 1 millar de viviendas, donde está Zaragoza ciudad, pero también tenemos casos como Ansó o tenemos casos como Calatayud. Quiero decir que vamos a llegar a todo el territorio y en sitios donde generalmente pensar en construir vivienda pública es complicado. Y vuelvo a nombrar pues casos como Gea de Albarracín, por ejemplo, o Beceite. Son lugares que habitualmente no pueden acceder a este tipo de ayudas porque exige un empuje de recursos humanos, muy importante, y esos ayuntamientos no tienen esa infraestructura. Con los fondos europeos nos están permitiendo darles ese apoyo económico y, si es necesario, ese apoyo técnico también. Claro. Entonces, así vamos a poder llegar a responder a las diferentes necesidades de vivienda. Volvemos al inicio también un poquito de la presentación que hacíamos, 21 millones en este caso para adquirir vivienda pública. Explíquenos un poco más la convocatoria, ¿no?, porque está abierta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pues que no todo es promover vivienda, que vivimos ya una crisis en el 2008 de la que no salimos muy bien, la verdad, y hay vivienda vacía que hay que movilizar y que hay que sacar adelante, ya que los propios particulares, sean personas o empresas, para entendernos todos, todavía se resisten un poco,
pues vamos a adquirirla. El Gobierno de Aragón, la Administración Autonómica, ha lanzado una convocatoria que supera los 21 millones de euros. Hemos hecho números y aproximadamente podremos llegar a adquirir 200 viviendas. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Que vamos a ampliar el parque público de vivienda, que luego se destinará a alquiler social o alquiler asequible, y además, que a mí me parece muy importante, es que va a estar distribuido en todo el territorio, en toda la comunidad autónoma, en todo el tejido municipal de Zaragoza, por ejemplo. Es decir, no vamos a tener un edificio de 55 viviendas destinado a alquiler social, donde si pasa alguien por delante pueda poner una cruz roja en ese edificio y decir, aquí viven la gente de alquiler social, o como otras personas las pueden nombrar de otra manera más desacertada, ¿no? Todas las familias, todas las personas que acceden a un alquiler público, pues bueno, por las circunstancias que sea, si acaba siendo un alquiler social, será una cuestión, o asequible, será una cuestión que estará entre el propietario, que será la administración pública, y el inquilino, como pasa en cualquier otra relación de arrendamiento. Es así, tú no sabes si tu vecino paga 300 o 400 euros de alquiler, pues aquí sucede lo mismo. Y todas las personas que tienen acceso o que tendrán acceso a una vivienda pública, se les está garantizando de esta manera el que puedan trabajar y pensar y prepararse un proyecto de futuro fuera de lo que sería la vivienda pública, porque con esos precios más económicos, más asequibles, permites que las familias vivan y que se puedan preparar un proyecto a futuro dentro del mercado libre. Luego también tiene otra derivada, el incrementar el parque público, que también reduce la presión sobre los precios del mercado libre de alquiler, porque si incrementamos esa demanda, los particulares o el mercado libre se va a ver forzado a reducir los precios. ¿Cuáles son los plazos de esta convocatoria, de estos más de 21 millones? No lo digo por aquellas personas que puedan tener una vivienda o un parque, que puedan hacerlo llegar un poco al Gobierno de Aragón en este caso, ¿no? Hasta que se resuelva. Pues la convocatoria finalizará en este mes, pero sí que es cierto que si no agotamos presupuesto con las solicitudes que se puedan presentar, volveremos a abrirlo al año que viene o al siguiente, porque tiene un carácter plurianual, que es una de las cuestiones también interesantes, que no nos lo jugamos todo al primer año. Esperamos que haya una alta demanda este primer año, se valorarán las solicitudes, se tasarán, se llegará al acuerdo o no. Si se llega al acuerdo en el precio, se firmarán las escrituras y pasarán a formar parte del parque público. Si agotamos presupuesto, no habrá necesidad de abrir los nuevos plazos, pero si no agotamos presupuesto, habrá nuevos plazos en el 24 y en el 25, que son los plazos que tenemos de ejecución. ¿Qué más ha hecho el Departamento de Vivienda en este caso, en esta legislatura? ¿Cuáles han sido un poco las líneas estratégicas? Pues yo creo que una cuestión muy importante ha sido que, sin perder de vista todo lo que es vivienda social, hemos estado trabajando y fomentando y fortaleciendo el parque público de vivienda. Aquí hemos hecho un gran esfuerzo, hemos diseñado coordinadamente con el resto de partidos políticos del cuatripartito del Gobierno de Aragón un proyecto de ley de vivienda muy interesante y muy solvente, que, pues bueno, lamentablemente a las fechas que estamos entiendo que decaerá cuando se disuelvan las Cortes, y que espero que quien venga después pueda asumir y retomar y volver a enviar cuanto antes, como digo, a sede parlamentaria para su tramitación y que no se quede colgada. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos hecho muchísimo hincapié en la rehabilitación, que muchas veces, como digo, es el hijo pequeño que nos dejamos olvidados en la dirección general. Sobre todo en este último año, con los fondos europeos, hemos hecho muchísimo trabajo muy importante para fomentar la rehabilitación energética en nuestros edificios. Estamos hablando que tenemos un compromiso de gasto ahora mismo de unos 15 millones de euros que se ha agotado, que vamos a incrementar probablemente en otros 15 millones de euros y que seguiremos agotando. Esto quiere decir que la ciudadanía nos hemos creído la rehabilitación energética. Lamentablemente nos ha tocado vivir un tiempo encerrados en nuestras casas y yo creo que esto nos ha servido de enseñanza un poco a la fuerza, que es como parece ser que no hay manera o no hay otra manera de aprender. Y esto también va a tener un efecto, que es esas consecuencias en la sostenibilidad, que es un efecto
Es el principal objetivo que se busca con la rehabilitación energética, además de reducir los consumos, el gasto energético y que esto también se note en nuestros bolsillos. Ahí se ha hecho muchísimo trabajo desde el servicio de rehabilitación y en materia de vivienda, como te digo, hemos cogido la senda adecuada de fomento del parque público. Por fin nos creemos que no hay otra forma de trabajar en política de vivienda que no sea incrementar ese parque público de vivienda destinada al alquiler. Como bien decías, no es solo lo único, el alquiler, desde luego. También hemos hecho una actualización en materia de vivienda protegida. Ha sido una cuestión muy pequeña que ha tenido muy poca repercusión en los medios, pero que los interesados la han recibido con los brazos abiertos. Y lo que hemos hecho ha sido actualizar la distribución del precio de los módulos en los ámbitos territoriales a aplicar en la vivienda protegida. Esto que es muy complejo de explicar, cómo se materializa, que previo a esta modificación nos encontrábamos que una vivienda de protección oficial tenía el mismo precio en Zaragoza que en Sahún, por poner un ejemplo, cuando no son igual. Pues con esta actualización de precios lo que hemos conseguido ha sido actualizar los precios de la vivienda protegida y adecuar los ámbitos territoriales que estuvieran en la misma parrilla de salida, pues Huesca, Zaragoza, Teruel, que sería lo esperable, y otras comunidades, otros municipios. Dos cuestiones más que me surgen. Los fondos europeos han potenciado, en este caso, este tipo de políticas que está contando. Y de alguna manera también, si me permite, no tengo por qué sacarlo, pero la pandemia, ¿no?, que ha hecho también que haya una serie de fondos destinados precisamente a la recuperación. Sí, la pandemia nos ha traído los fondos, pero sí que es cierto que desde el Gobierno de Aragón nos adelantamos a esos fondos para fomentar determinadas actuaciones. Por ejemplo, la sustitución de ventanas, que también estuvimos contando. Aquí en Aragón lanzamos esa convocatoria con fondos propios, que fue un éxito porque fue nada más salir de la pandemia, habíamos vivido en casa y sabíamos lo que era, y como tenemos ese antecedente, estos fondos europeos solicitamos al Ministerio, dentro de las propuestas que nos permitieron hacerles llegar, que uno de los programas fuera destinado a la sustitución de componentes en las viviendas, que podemos llamarlo el programa de ventanas, y para poder empezar a tirar de ahí. Tirando de ahí, el resto de los programas están fluyendo estupendamente. Nos coordinamos con colegios profesionales de arquitectos y aparejadores para que lleguen al ciudadano y le expliquen técnicamente lo que hay que hacer, y les acompañen en todo el proceso de solicitud de las subvenciones y de ejecución de las obras, que no nos olvidemos que asumir unas obras de rehabilitación en una vivienda son muy complejas. Si yo pensara en hacer una obra de rehabilitación hace 5 años, a mí se me caía, vamos, la casa encima, pero si vas con un profesional en el que confías, te explica las cosas adecuadamente y además te ayuda en todo el proceso, la verdad que todo eso te tranquiliza y te da seguridad y te lanzas. Y es lo que estamos viendo con los resultados. Para esto los fondos europeos están viniendo muy bien y además tenemos esa línea también de promoción del parque público eficiente energéticamente. Expectativas de la ley de vivienda, ahora que sabemos que va para adelante, que bueno, desde Madrid se va a impulsar. Expectativas que tiene la directora general después de 4 años, para saber un poco por dónde empezaría. No vamos a hacer una previsión a futuro, pero sí, ¿no?, después de conocer usted bien cómo se encuentra la situación en nuestra comunidad autónoma, ¿por dónde tendría que ir esa ley de vivienda? ¿Qué expectativas le genera? ¿La que van a aprobar en el gobierno? Sí, central. La verdad que creo que nace un poco tocada. Nace un poco tocada porque regula materias que son competencias autonómicas. Entonces, no me voy a lanzar aquí a decir que nosotros vamos a poner el alto, pero sé de comunidades autónomas que ya están preparándose para eso, para frenar esa ley. Otra de las cuestiones claves que regula es que, como digo, en Madrid regulan pensando en sitios que no son Aragón. Entonces aquí la regulación de alquileres igual quizá si se puede aplicar en 2 barrios de Zaragoza, quizá. Entonces, ¿va a tener efectividad en Aragón? No, porque en Madrid regulan pensando en otros sitios que no son Aragón. Por eso nosotros insistimos tanto en que nos dejen ejecutar nuestra competencia adecuadamente.
Claro. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque además lo ha dejado perfectamente claro y muy bien explicado. No nos olvidemos que, pues eso, ¿no? Madrid, Barcelona son grandes ciudades, claro, a partir de ahí ya va bajando el ratio y bueno, pues tocar competencias autonómicas, ese ya es otro debate, así que no nos vamos a meter. Señora Villagrasa, gracias por su tiempo con nosotros. A vosotros, muchas gracias.